Jesús camina sobre el mar, una historia de fe, miedo y milagro. El sol se ocultaba lentamente sobre las colinas de Galilea. Jesús había pasado el día enseñando a una multitud inmensa a la orilla del mar. Gente de todas partes acudía para escucharlo, campesinos, mujeres con sus hijos, ancianos, pescadores, incluso algunos fariseos curiosos se mezclaban entre la multitud. Ese día en particular, Jesús había realizado el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Con solo 5 panes y 2 peces, alimentó a más de 5,000 hombres. Sin contar a mujeres y niños, fue un acto de provisión tan poderoso que la gente quiso coronarlo rey allí mismo. Pero Jesús no vino a buscar tronos terrenales. Su reino no era de este mundo. Sabiendo lo que planeaban, Jesús despidió a la multitud con calma y autoridad, y luego se volvió hacia sus discípulos con una instrucción clara. Suban a la barca y vayan delante de mí a la otra orilla, mientras yo despido a la gente y subo al monte a orar. La barca en medio del mar. Los discípulos obedecieron. Pedro, Juan, Andrés, Santiago y los demás subieron a la pequeña embarcación, acostumbrados al lago, pero aún con la mente asombrada por el milagro que acababan de presenciar. La noche comenzaba a caer y el mar de Galilea, por naturaleza traicionero, se tornaba oscuro y agitado. Mientras Jesús subía solo al monte para orar, el viento comenzó a soplar con fuerza. Al principio era una brisa, luego ráfagas, finalmente una tormenta. Las olas golpeaban la barca con violencia. El agua comenzaba a entrar, y los discípulos, aunque muchos de ellos eran pescadores expertos, se llenaron de miedo. Luchaban con los remos, tratando de mantenerse a flote, pero la oscuridad era profunda, el viento rugía, y parecía que todo se desmoronaba. La noche era densa y el corazón de los discípulos aún más. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Por qué los había enviado solos? La 4ª vigilia de la noche. Pasaron horas. Era la 4ª vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la madrugada. Los discípulos estaban exhaustos, empapados, sus brazos temblaban del esfuerzo. La tormenta no cedía, y entonces, en medio de la bruma y las olas, vieron una figura caminando sobre el agua. Al principio creyeron que era un espíritu, una aparición fantasmal. El miedo los paralizó. «¡Es un fantasma!», gritaron. La figura avanzaba con serenidad, sin que el agua la afectara. El mar se abría bajo sus pies, como si el propio océano reconociera su autoridad. Entonces una voz conocida se alzó sobre el viento. «Tened ánimo. Yo soy, no temáis». Era Jesús. El impulso de Pedro, el corazón de Pedro dio un vuelco. A pesar del miedo, del viento, de las olas y la oscuridad, Pedro se atrevió a decir: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús no dudó. Le respondió con una sola palabra: «Ven». Pedro miró a sus compañeros, tomó aire profundamente y, sin pensarlo más, saltó fuera de la barca. Y para asombro de todos empezó a caminar sobre el agua. Cada paso era un milagro. Las olas bajo sus pies se hacían firmes, y por un momento el mundo entero pareció en silencio. Pedro caminaba hacia Jesús con la mirada fija en él. Pero entonces, el viento rugió con fuerza y Pedro bajó la vista. Notó el abismo bajo sus pies y el miedo lo invadió. En ese instante comenzó a hundirse. «¡Señor, sálvame!», clamó lleno de pánico. Jesús, sin vacilar, extendió su mano y lo sostuvo. Pedro sintió la fuerza de su agarre, firme y segura, poderosa. Jesús lo levantó y mientras lo hacía, lo miró a los ojos con compasión y una leve reprensión. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Ambos subieron juntos a la barca, y en cuanto Jesús pisó la embarcación, el viento cesó. La calma fue inmediata. El mar se serenó como un niño en brazos de su madre. El cielo oscuro se abrió y la luna volvió a brillar. Un silencio reverente llenó el espacio. Adoración en la barca. Los discípulos, aún atónitos, se postraron ante él. «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios», dijeron. Era más que una confesión. Era un reconocimiento profundo. Aquel que tenía poder sobre los panes, sobre los peces, sobre la enfermedad y los demonios, también tenía autoridad sobre el mar y la tormenta. Jesús no era un simple maestro. Era el Mesías, el Señor sobre todo. Más allá del milagro, este evento no solo fue un acto sobrenatural, fue una lección viva de fe, de confianza y de la manera en que Jesús trata a sus discípulos. La barca en medio del mar representa nuestra vida, a veces zarandeada por tormentas que nos hacen pensar que estamos solos, que no hay salida. Los discípulos estaban exactamente donde Jesús les había dicho que estuvieran, y aún así enfrentaron una gran prueba. Esto nos enseña que obedecer a Dios no nos exime del sufrimiento,
pero sí nos asegura su presencia. Jesús pudo haber calmado la tormenta desde la orilla, pero no lo hizo. En lugar de eso, vino caminando sobre las aguas, para encontrarse con sus amigos en medio del caos. Porque así es Jesús. No siempre detiene la tormenta, pero siempre llega a nosotros en medio de ella. Pedro nos representa a todos. A veces saltamos con fe, pero cuando quitamos la mirada de Jesús y enfocamos nuestros ojos en los problemas, nos hundimos. Sin embargo, cuando clamamos, Señor, sálvame, y Él siempre extiende su mano. Aplicación para hoy. En nuestras propias noches oscuras, cuando los vientos soplan y todo parece perdido, la historia de Jesús caminando sobre el mar nos recuerda que Él ve nuestras luchas incluso desde lejos. Él no se queda en la orilla, viene a nuestro encuentro. Nada lo detiene, ni el agua ni la tormenta. Cuando dudamos, Él no nos reprende con ira, sino que nos rescata con amor. Y al final, toda tormenta en su presencia se calma. Jesús no solo camina sobre el mar, Él camina sobre todo lo que nos causa miedo, y nos dice con voz firme, no temas, yo soy. Dios siempre está ahí,